Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada gesto de esas parejas que nos roban el aliento. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, en cómo Kerem, con su carisma arrollador, conquistó el corazón de Hande, y sí, las flores tuvieron mucho que ver. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y, por supuesto, un análisis profundo de esos momentos que nos hicieron suspirar a todos. Porque si hay algo que sabemos, es que el romance, cuando es genuino, se nota, y entre Kerem y Hande, la química era palpable. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este espacio dedicado al amor, las parejas icónicas y, en general, a todo lo que nos hace creer en el poder de las conexiones verdaderas. Así que, sin más preámbulos, vamos a desvelar los secretos de este romance de ensueño. Todos recordamos el boom de Esenkal Capm, ¿verdad? Esa serie que nos enganchó con la historia de Eda y Serkan, pero que, poco a poco, nos reveló una historia aún más bonita detrás de las cámaras. Y es que desde el principio, las chispas entre Kerem y Hande eran evidentes. La química era innegable, la complicidad saltaba a la vista, pero ¿cómo pasó Kerem de ser un compañero de trabajo a el hombre que conquistó el corazón de Hande? Ahí es donde entran las flores en juego, aunque no son la única pieza del rompecabezas, claro. Para entender la importancia de las flores, primero debemos entender la personalidad de Kerem. Él es un hombre detallista, atento y sobre todo, muy observador. Se fija en los pequeños gestos, en las preferencias de las personas que le importan y por supuesto, en lo que hace feliz a Hande. Y Hande, como buena mujer, aprecia los detalles. No se trata solo de recibir flores, sino de recibir las flores correctas, las que demuestran que la otra persona te conoce, te entiende y se preocupa por hacerte sonreír. Y aquí es donde Kerem brilló con luz propia. No se limitó a enviar un ramo genérico de rosas rojas. No. Kerem se tomó el tiempo de conocer los gustos de Hande, de averiguar cuáles eran sus flores favoritas, sus colores predilectos y hasta el significado que ella le daba a cada flor. Y eso, mis amigos, es lo que marca la diferencia. Es lo que transforma un simple gesto en una declaración de intenciones, en un susurro al alma que dice te veo, te entiendo, te valoro. Hay fotos y vídeos que circulan por internet donde vemos a Hande recibiendo ramos de flores espectaculares, arreglos florales personalizados que reflejan su personalidad vibrante y su espíritu libre. No eran solo flores, eran mensajes encriptados, declaraciones de intenciones envueltas en pétalos y fragancias. Eran la prueba tangible de que Kerem se había dedicado a descifrar el código personal de Hande, a entender sus gustos y preferencias, a conectar con ella a un nivel mucho más profundo. Por ejemplo, se dice que Hande tiene una debilidad por las peonias. Estas flores, con su belleza exuberante y su aroma delicado, simbolizan la prosperidad, la buena suerte y el amor. Y Kerem, consciente de esta debilidad, no dudaba en sorprenderla con enormes ramos de peonias, en diferentes colores y variedades. Imaginen la cara de Hande al recibir semejante muestra de cariño. Pura felicidad. Un ramo de peonias no es solo un ramo, es una promesa de abundancia, de felicidad compartida, de un futuro brillante juntos. Es una forma de decir, quiero que todo lo bueno te pase a ti, y quiero estar ahí para celebrarlo contigo. Pero no solo de peonias vivía el romance. También se rumorea que Hande aprecia mucho las margaritas, esas flores sencillas y alegres que simbolizan la inocencia, la pureza y el amor verdadero. Y aunque parezca un detalle menor, el hecho de que Kerem supiera esto y la sorprendiera con margaritas silvestres o arreglos florales que las incluían, demostraba que estaba prestando atención, que la estaba escuchando y que se preocupaba por hacerla feliz. Las margaritas, con su sencillez, son un recordatorio de que el amor verdadero reside en los detalles más pequeños. Es un mensaje que dice me gusta tu autenticidad, tu alegría natural, tu espíritu libre. Además de las flores en sí, la forma en que Kerem las entregaba también era clave. No se trataba solo de enviar un mensajero con un ramo. No, él buscaba el momento perfecto, la ocasión especial, para hacerle llegar su regalo. A veces la sorprendía en el set de grabación, en medio del caos y el estrés del rodaje, ofreciéndole un respiro de belleza y alegría. Otras veces se las enviaba a su casa, creando un ambiente romántico y acogedor en su espacio personal.
Y en otras ocasiones las incluía en citas románticas e inolvidables, convirtiendo cada encuentro en una experiencia mágica e irrepetible. Recuerdo haber visto una foto donde Andy aparece sonriendo radiante con un ramo de girasoles. Los girasoles, con su imponente tamaño y su color amarillo vibrante, simbolizan la alegría, la vitalidad y la admiración. Y en ese momento, la sonrisa de Andy reflejaba exactamente eso: alegría, vitalidad y, sin duda, admiración hacia el hombre que le había regalado esas flores. Un ramo de girasoles es una inyección de energía positiva, un grito de admiración que dice: me encanta tu luz, tu fuerza, tu capacidad de iluminar todo a tu alrededor. Pero más allá de las flores, lo que realmente enamoró a Andy fue la autenticidad de Kerem. Las flores eran solo una herramienta, un medio para expresar sus sentimientos. Lo que realmente importaba era el cariño genuino que sentía por ella, la forma en que la trataba, el respeto que le mostraba y el apoyo incondicional que le brindaba. Las flores eran la cereza del pastel, pero el pastel en sí era una relación basada en el respeto mutuo, la admiración y el amor verdadero. Kerem no solo era un hombre detallista y romántico, también era un gran compañero de trabajo, un amigo leal y un confidente. La apoyaba en sus proyectos profesionales, la animaba a perseguir sus sueños y la hacía sentir segura y amada en todo momento. Y eso, mis amigos, es lo que realmente enamora. Es la base de una relación sólida y duradera, la piedra angular sobre la que se construye un futuro juntos. Las flores, en este caso, fueron el catalizador, el detonante que encendió la chispa del romance. Pero lo que mantuvo viva la llama fue la conexión profunda que existía entre ellos, la compatibilidad de sus personalidades y el amor verdadero que sentían el uno por el otro. Fue la capacidad de Kerem de ser vulnerable, de mostrar sus sentimientos sin miedo, lo que realmente conquistó el corazón de Andy. Recordemos que el romance no se basa solo en grandes gestos y regalos costosos. Se basa en los pequeños detalles del día a día, en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos escuchamos y en la forma en que nos apoyamos mutuamente. Y Kerem, con su atención a los detalles y su cariño genuino, supo conquistar el corazón de Andy de una manera única y especial. No se trataba de seguir un manual de instrucciones, sino de ser él mismo, de expresar sus sentimientos de la manera más auténtica y sincera posible. Claro, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos, pero eso no le resta ni un ápice a la magia que vivieron juntos. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Y las flores, sin duda, jugaron un papel importante en la creación de esos recuerdos. Eran la banda sonora silenciosa de su romance, un recordatorio constante de la alegría, la belleza y el amor que compartieron. Y es que al final del día, todos queremos sentirnos amados, valorados y especiales. Queremos que la persona que está a nuestro lado nos conozca, nos entienda y se preocupe por hacernos felices. Y Kerem, a través de sus flores y sus gestos, logró transmitirle a Andy exactamente eso, que la amaba, la valoraba y que quería hacerla feliz. Le demostró que la veía, que la escuchaba, que la entendía, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacerla sonreír. Así que, mis queridos románticos, la próxima vez que quieran conquistar a alguien, recuerden el ejemplo de Kerem. No se limiten a enviar un ramo genérico de rosas rojas. Tómense el tiempo de conocer a la persona que quieren conquistar, de averiguar cuáles son sus flores favoritas, sus colores predilectos y el significado que le da a cada flor. Investiguen, pregunten a sus amigos, observen sus redes sociales. El esfuerzo extra valdrá la pena. Y sobre todo, recuerden que lo más importante es ser auténticos, genuinos y demostrarle a esa persona que la aman de verdad. No tengan miedo de mostrar sus sentimientos, de ser vulnerables, de expresar su amor de la manera más sincera posible. Pero no olvidemos que las flores son solo una herramienta. Lo más importante es la conexión que se establece con la otra persona, la comunicación, el respeto y la admiración mutua. Las flores son un símbolo, pero el amor verdadero es mucho más profundo y complejo. Para añadir un poco de contexto, recordemos la presión mediática a la que estaban sometidos Kerem y Andy. Su relación se desarrolló bajo la mirada atenta de millones de fans y periodistas, lo que seguramente añadió un nivel extra de dificultad. En ese entorno, los detalles como las flores cobraban aún más importancia, ya que eran una forma de comunicarse de manera privada y significativa, lejos de los focos y los rumores. Se especula que Kerem también utilizaba las flores para disculparse después de alguna discusión o malentendido.
Un ramo de flores puede ser una forma elegante y efectiva de pedir perdón, de demostrar que te arrepientes de tus errores y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. En una relación pública como la de Kerem y Andy, este tipo de gestos eran aún más importantes para mantener la armonía y la estabilidad. Además, el hecho de que Kerem eligiera flores específicas para cada ocasión demuestra un gran nivel de inteligencia emocional. Sabía cómo utilizar el lenguaje de las flores para expresar sus sentimientos de una manera sutil pero efectiva. No se limitaba a comprar el ramo más caro, sino que se esforzaba por encontrar las flores que mejor transmitieran su mensaje. La historia de Kerem y Andy es un recordatorio de que el romance no está muerto, de que los pequeños detalles siguen siendo importantes y de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Es una historia que nos inspira a ser más atentos, más detallistas y más románticos en nuestras propias relaciones. Y aunque su historia no terminó como esperábamos, nos deja una valiosa lección, que el amor, incluso cuando es breve, puede ser increíblemente intenso y significativo. Y que los recuerdos que creamos juntos, como los ramos de flores que compartieron Kerem y Andy, pueden durar para siempre. Bueno, hemos llegado al final de este análisis floral y romántico. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem y Andy, y que hayan aprendido un par de cosas sobre el arte de conquistar con flores. Recuerden que el romance está en los detalles, en la atención y en el cariño genuino. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Si fue así, no se olviden de dejarme un like y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y no olviden comentar cuál es su flor favorita y por qué. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este tema. ¿Creen que las flores son importantes en el romance? ¿Qué tipo de flores les gustaría recibir a ustedes? ¿Cuál creen que fue el ramo más significativo que Kerem le regaló a Andy? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este espacio dedicado al amor, las parejas icónicas y todo lo que nos hace creer en el poder de las conexiones verdaderas. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el amor está en el aire y en las flores.